Hola, bienvenidos. Hoy exploraremos un tema esencial para comprender el mundo moderno: el origen del liberalismo. Esta corriente filosófica y política transformó las estructuras sociales, religiosas y económicas, moldeando los ideales de libertad y derechos humanos que valoramos hoy en día. En este video nos enfocaremos en 4 puntos claves. El primero, el contexto histórico que dio origen al liberalismo. El segundo, los fundamentos filosóficos y teóricos del liberalismo. El tercero, las figuras claves que impulsaron esta corriente. Y el cuarto, el impacto del liberalismo en la religión y la sociedad. Para entender el liberalismo, primero debemos analizar el contexto histórico en el que surgió. Nos situamos en el siglo XVII, cuando Europa estaba marcada por monarquías absolutistas, sistemas feudales y una fuerte influencia de la Iglesia en los asuntos políticos. Este escenario fue desafiado por una serie de eventos que prepararon el terreno para el liberalismo. Por ejemplo, la Revolución Científica del siglo XVI y XVII, lideradas por figuras como Copérnico, Galileo, Newton, que cambiaron la forma de pensar, promoviendo la razón y la evidencia empírica. Otro punto también fue la guerra de religiones en Europa, como la Guerra de los 30 años, que expusieron las tensiones entre la religión y la política. La consolidación de la burguesía también es otro punto, como una clase económica emergente que demandaba a mayor participación política. El liberalismo se construyó sobre ideas que cuestionaban las jerarquías tradicionales y proponían un nuevo enfoque basado en la libertad individual y la igualdad. Uno de los principales precursores fue John Locke, conocido como el padre del liberalismo. En su obra, Two Treatises of Government, Locke argumentó que todos los seres humanos tienen derechos naturales, dados por Dios: vida, libertad y propiedad. Según él, el propósito del gobierno es proteger estos derechos, y si no los hace, los ciudadanos tienen el derecho de rebelarse, desarrollada por Montesquieu en El espíritu de las leyes. Montesquieu propuso dividir el poder político en 3 ramas: legislativa, ejecutiva y judicial, para evitar abusos. Por otro lado, Voltaire defendió la libertad del pensamiento y la tolerancia religiosa. En su famoso lema: "No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo", resumió la esencia del liberalismo: la libertad de expresión. El liberalismo no sería lo que es sin las contribuciones de sus principales pensadores. John Locke, como mencioné, su defensa de los derechos naturales influyó en documentos como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Jean-Jacques Rousseau, en el Contrato Social. Rousseau argumentó que la soberanía reside en el pueblo y que los gobiernos deben actuar según la voluntad general. Thomas Jefferson, redactor principal de la Declaración de Independencia. Jefferson adaptó la idea de Locke para justificar la emancipación de las colonias americanas. También fue un defensor del deísmo, una corriente que rechazaba la intervención divina en los asuntos humanos. El liberalismo transformó la relación entre la religión y el Estado. Por primera vez se planteó la idea de libertad de culto como un derecho fundamental. Esto permitió la coexistencia de diferentes religiones y el surgimiento de corrientes como el deísmo, la cual defiende una visión racional de Dios. Sin embargo, estas ideas también generaron tensiones. Las iglesias tradicionales, especialmente la católica, consideraron al liberalismo una amenaza a su autoridad. Esto se vio reflejado en Eclesiastías, papeles como Quanta Cura, donde el Papa Pío IX condenó el liberalismo. En la sociedad, el liberalismo fue la base de revoluciones que cambiaron el orden mundial, como la Revolución Francesa y la abolición de la esclavitud en varias naciones. En conclusión, el liberalismo nació como una respuesta a la opresión y las injusticias del antiguo régimen.
defendiendo valores como la libertad, la igualdad y los derechos individuales. Aunque sus ideales siguen vigentes, también nos plantean preguntas sobre cómo equilibrar la libertad con los principios éticos y religiosos. Como cristianos es crucial analizar estas ideas desde una perspectiva bíblica y reconociendo los aportes del liberalismo, pero también recordando que la verdad de la libertad se encuentra en Cristo. Gracias por su atención. A continuación, comparto las referencias utilizadas en